Hola a todos y todas, buenas tardes. Bienvenidos a los Zurikers a este foro. Este es el primer foro que estamos invitando a nuestros intermediarios a esta sesión. Y bueno, dentro del marco del mes de la mujer, queremos darles las gracias por estar presentes en este foro. Sabemos que ha sido un día quizá de mucho trabajo y bueno, qué mejor cerrarlo de esta forma aprendiendo sobre equidad de género. Muchos de ustedes ya me conocen, para los que no, mi nombre es Miguel Medina. Y en conjunto con Luis de la Parra llevamos en la parte de desarrollo, diversidad, cultura y engagement. Y bueno, hemos desarrollado en conjunto con un equipo de Zurikers diferentes foros de aprendizaje durante este mes para seguir construyendo una cultura de equidad de género. Así que sean bienvenidos y bienvenidas. Y para que esto no solamente sea durante el mes de marzo, también vamos a tener algunas sesiones, algunos foros, algunas actividades dinámicas durante todo el año para seguir reforzando nuestra cultura de equidad de género y realmente poder vivir esto en nuestro día a día. Bueno, antes de arrancar con nuestro foro, porque traemos dos invitadas de lujo a la sesión de hoy, quisiera comentarles que aquí a través de Teams pueden dejarnos sus dudas, sus comentarios, sus impresiones a través del Q&A para que nosotros al final podamos atender pues todas las dudas, comentarios que ustedes requieran. Así que vamos a estarles dando lectura a estas preguntas y con todo gusto los vamos a atender al final de la sesión. Además, importante comentar que estamos en un evento virtual y podemos presentar algunas fallas técnicas, dado que en muchas partes están habiendo tormentas y demás. Entonces, seamos muy pacientes. En la medida de lo posible, vamos a intentar que todo esto funcione y que podamos llevarnos un buen aprendizaje de este foro. Así que sin más, me gustaría compartir y dar el micrófono de una vez a una de nuestras principales invitadas que tenemos en la sesión de hoy, que es Patti González. Ya ustedes conocen a esta Zuriker y justamente nos viene a platicar para abrir del foro acerca de su experiencia y un poquito de su historia como mujer role model de Zurich y todos estos retos y desafíos a los que se ha enfrentado para poder entrar con el tema en cuestión. Posterior a eso, les cederé el micrófono a nuestra ponente invitada, que ya más adelante les platicaré un poquito de quién es para que la conozcan. Así que, sin más, le paso en este momento a Patti González nuestro micrófono. Adelante. Hola, bueno, tengo entendido que hay algunos problemas técnicos con Patti, entonces vamos a dejar que haga el cierre, pero voy a empezar a compartirles mi presentación. Primero que nada, les agradezco la invitación a este espacio y permítanme. Vale, muy bien. Disculpen la pequeña interrupción. Entonces, bueno, nuevamente, esta plática, como ya saben, es en el marco del 8M y entonces vamos a platicar acerca de la construcción de la igualdad de género, ¿no? Y particularmente un poco acerca de la historia de los movimientos feministas y de qué podemos hacer como individuos o como instituciones para, pues eso, ¿no? Como construir, coadyuvar para esta construcción. La estructura del día de hoy consiste en una breve historia del movimiento feminista. Vamos a hacer hincapié un poquito en los orígenes del 8M. Luego vamos a platicar acerca de qué problemáticas todavía persisten, porque este movimiento en realidad que ya lleva pues casi 2 siglos, ¿no? Como tal, pues todavía tiene que pues, recurrir bastante camino, desafortunadamente, pero pues esto ustedes ya lo saben bastante bien. Y pues por tercero, para empezar para terminar con una nota más productiva, ¿no? ¿Qué podemos realmente hacer? No todo está perdido, vaya. Entonces, ¿qué podemos hacer como personas individuales dentro de nuestro cotidiano, pero también qué se puede hacer desde los espacios laborales y desde las instituciones para construir una sociedad más igualitaria? Comencemos entonces con una breve historia del movimiento feminista. Primero que nada, es importante que podamos hablar de alguna especie de plural respecto a los feminismos y los movimientos de mujeres. No todos los movimientos de mujeres, por estar compuestos de mujeres, son críticos del patriarcado. Es decir, que muy bien un grupo de mujeres puede organizarse para militar por alguna causa y, sin embargo, esa causa no tiene por qué ser crítica del patriarcado, entendiendo el patriarcado como nuevamente este sistema sexista donde hay una dominación masculina sobre el resto de la sociedad. Entonces, bueno, no cualquier movimiento de mujeres es necesariamente feminista, ¿no? Pero por otro lado, también puede haber movimientos de mujeres que sí son críticos del patriarcado, pero que no por tanto se nombren feministas. El feminismo como tal se conceptualiza desde un contexto occidental, ¿no? Entonces, por ejemplo, en México tenemos a las mujeres que luchan, ¿no? Desde los movimientos zapatistas, por ejemplo, que precisamente porque tienen una perspectiva
descolonial y que se opone entonces, ¿no? Pues nuevamente como al colonialismo, entonces no se van a nombrar como feministas y en muchas ocasiones ni siquiera van a entender el género o como el sistema patriarcal, por así llamarlo, de las mismas maneras que se ha conceptualizado desde Occidente. Entonces van a partir desde otros cuadros teóricos y entonces van a, por ejemplo, también hablar de cómo, o sea, por ejemplo, para muchas de ellas, o sea, por ejemplo, muchos de los movimientos de mujeres que luchan, hay una gran importancia que es atribuida a la cuestión de, pues, tierra y territorio, ¿no? Entonces, por ejemplo, se milita mucho respecto a los cambios climáticos y demás cosas, como eso impacta particularmente a las mujeres que viven en las costas o que viven pues, en ambientes que son particularmente impactados por estos cambios, ¿no? Y entonces, por ejemplo, su lucha va a estar todavía más alineada con temas anticapitalistas, con temas nuevamente descoloniales, etcétera, ¿no? Entonces, va a haber otras maneras de conceptualizar lo que quieren lograr y aquello que consideran que es problemático. Y también, no todos los movimientos críticos del patriarcado lo entienden de la misma manera. Es un poquito lo que les estaba diciendo hace un momento. Pueden tener distintos objetivos, estrategias, y también pueden componerse de distintas poblaciones. Esta famosa pregunta, por ejemplo, si los hombres pueden ser feministas, pues eso también va a depender un poquito como de la rama feminista o del tipo de movimiento feminista del que estemos hablando. Y también, como les comento, pueden tener distintos objetivos. Algunos pueden buscar como tal la igualdad de género, ¿no? Y entonces como buscar una especie de igualdad bajo las circunstancias o bajo los sistemas en los que nos encontramos hoy en día. Y otros pueden buscar más bien como una transformación completa de la sociedad, donde ya no existan las mismas instituciones que hoy en día, donde se tengan otros valores y otras maneras de funcionar. Y entonces, como tienen distintos objetivos, también van a tener distintas estrategias, ¿no? Entonces, no necesariamente van a tener, digamos, el camino no siempre va a ser el mismo porque el fin no siempre va a ser el mismo. A propósito de esto, precisamente justo estaba comentando con el equipo organizador de esta plática, ¿no? Como respecto a los términos de igualdad y equidad, que, por ejemplo, una de las diferencias que hemos visto dentro de los movimientos feministas, nuevamente como occidentales, por ejemplo, una de las primeras diferencias que se hicieron al interior del movimiento era entre el feminismo de la diferencia y los feminismos más marxistas, por ejemplo, materialistas. Los feminismos de la diferencia, que tenían mucho que ver con el entorno literario, por ejemplo, sí decían como, pues bueno, sí, las mujeres estamos destinadas a hacer cierto tipo de cosas y tenemos ciertas características que son propias nuestras desde el nacimiento y que de alguna forma no se pueden mover. Pero lo que importa aquí es que todo lo que es femenino y todo lo que hacemos las mujeres pueda ser valorado de la misma manera que lo que se valora de lo que hacen los hombres o de lo masculino de alguna forma, ¿no? Entonces, como que su idea no era tanto que las mujeres pudieran acceder a hacer otras cosas. En algunos casos sí, pero sobre todo tenía que ver con valorar lo femenino y valorar lo que hacen las mujeres. Mientras que, por ejemplo, las feministas materialistas, o que precisamente inspiradas del marxismo, sugerían más bien que la condición de las mujeres y que la diferencia entre hombres y mujeres y lo que se atribuía a ambos grupos era una cuestión material, ¿no? Y entonces que necesitábamos ver un cambio en la materialidad, ¿no? Como nuevamente como el acceso a los recursos y demás, para que pudiéramos ver otro tipo de comportamiento dentro de estos grupos. Entonces, y que de alguna manera, pues entonces, dado que lo material es lo que influencia las realidades y las vidas, no es que hubiese una naturaleza esencial de hombres y de mujeres que nos diferenciara, ¿no? Entonces, con esto, regresando a los términos de igualdad y de equidad, pues también puede haber algunas diferencias como teóricas de los distintos movimientos feministas en base a esto. En todo caso, desde Zúrich y Balance estamos como de acuerdo que equidad sería este término que se utiliza más bien como para distribuir recursos o como tomar acciones de acuerdo a las necesidades diferenciadas de los grupos, mientras que igualdad podría ser más bien como el objetivo, ¿no? Como el fin último al que queremos llegar. Entonces, equidad, es decir, como nuevamente tomar medidas acorde a las necesidades diferentes que se tienen, nos puede llevar a una condición de igualdad, ¿no? Donde ya podamos gozar de derechos, libertades, recursos, etcétera, más igualitarios. Vamos a enfocarnos para esta sesión, ¿no? Como en las famosas olas feministas, ¿no? Nuevamente pensando en los movimientos occidentales, ¿no?
Entonces, cuando digo occidentales, realmente sí me refiero como a aquellos de los países europeos, de norteamericanos, etc. Antes de los movimientos feministas como tal, podemos considerar que existieron varias protofeministas. Una muy famosa es Mary Wollstonecraft, que a finales del siglo XVIII ya escribía, por ejemplo, pues varios textos que tenían que ver con las condiciones de las mujeres y que reivindicaban la posibilidad de tener un mundo distinto, de que tuviesen otras condiciones de existencia, ¿no? Como el acceso a la educación y demás cuestiones. Decimos que son protofeministas porque no necesariamente tenían un movimiento organizado, o sea, si bien tenían algunos espacios de encuentro y algunos intercambios entre varias personas, no era un movimiento como lo llamaríamos hoy en día. También su manera de conceptualizarse era distinta. La primera ola, ahora sí, como que se considera feminista, es aquella que tuvo lugar más o menos entre mediados del siglo XIX y mediados del siglo XX, que coincide con la industrialización, pero también con la guerra. Entonces, en esta primera ola feminista, como sin duda ya saben, hubo, por supuesto, una reivindicación del sufragio para las mujeres, como el acceso al voto, pero de manera más general lo que se buscaba era una igualdad jurídica, es decir, que ante la ley, mujeres y hombres gozaran de los mismos derechos, básicamente. Pero es muy importante resaltar que si bien muchas veces cuando pensamos en la primera ola feminista pensamos tal cual como en las sufragistas y realmente nos enfocamos mucho en la cuestión del voto, mucho de este movimiento en realidad era impulsado por mujeres socialistas y sindicalistas, ¿no? De hecho, por ejemplo, las mujeres socialistas rusas tuvieron un papel muy importante porque precisamente en el contexto de guerra se organizaron para, pues, eso, ¿no? Como ponerle fin a la guerra, construir paz y demás. Entonces hicieron huelgas, ¿no? Hicieron varias movilizaciones y como les decía, como ya también estábamos en un contexto de industrialización, también fue un periodo de muchas huelgas de mujeres, ¿no? Particularmente en los Estados Unidos, por ejemplo, y precisamente el origen del 8 de marzo, como probablemente ya sepan también, pues realmente viene como de estos movimientos de mujeres socialistas y sindicalistas, ¿no? Que ya se estaban organizando entre varios países, otra vez especialmente europeos o norteamericanos, y entonces personajes como Clara Zetkin, Rosa Luxemburgo y demás, pues ya estaban proponiendo que se observara un día de la mujer trabajadora, de la mujer obrera, que pues realmente hubo varias fechas propuestas que se estuvieron observando desde los años 1900, pero finalmente fue el 8 de marzo la conmemoración tras una huelga particular que se llevó a cabo en Nueva York. Entonces, como que ahí se estableció el 8 de marzo para varias feministas y realmente Naciones Unidas lo reconoció en 1975 como una fecha específica, ¿no? Como el Día Internacional de la Mujer, y entonces o sea, como que ya queda mucho más universalizado, pero realmente han habido muchas fechas porque nuevamente ha sido un movimiento diverso y que ha tenido como varias ocasiones o necesidades para movilizarse. Pero nótese también, o sea, quiero como recalcar que realmente no era solo una cuestión de sufragio, sino que también había mucha cuestión de exigir mejores condiciones de trabajo, como ponerle fin al trabajo infantil, ponerle, como conseguir salarios más justos realmente por toda la cantidad de trabajo que efectuaban, mejores condiciones de trabajo en las fábricas y demás, ¿no? Precisamente fue en un mes de marzo que hubo un famoso incendio en Estados Unidos donde trabajaban muchísimas mujeres en una empresa textil, en una fábrica textil, y que precisamente porque el edificio no estaba construido con medidas de seguridad adecuadas, cuando se desató un incendio en su interior, pues fue completamente mortal para muchísimas personas, quienes terminaron inclusive saltando desde pisos bastante elevados para pues, no ser consumidas por las llamas, ¿no? Pero fue realmente una tragedia y pues sí se vincula mucho esta lucha. La segunda ola feminista, que seguramente también conocen, es aquella que se considera más bien como el periodo de los 60s y de los 70s. Y esta ola feminista se caracteriza más por la cuestión de la autodeterminación, ¿no? Es decir, que, por ejemplo, en esta época es cuando comienzan a proponerse anticonceptivos médicos, y entonces comienza a haber una cuestión de reivindicación del control sobre la propia sexualidad, sobre el propio cuerpo, y como tener poder sobre las vidas, nuestras vidas. Entonces, por un lado está eso, ¿no? Como de verdad decir, bueno, yo quiero vivir mi vida de esta manera, yo quiero ejercer mi sexualidad de esta manera, no voy a permitir que se controle por otras
instituciones, por otras personas. Cuando digo instituciones, pueden ser tanto, pues sí, o sea, como instituciones tipo la iglesia o corporaciones o el gobierno, pero también la institución de la familia, por ejemplo, y demás, ¿no? Entonces, como que estos sistemas de ideas que se juntan y el poder que ejercen en nuestras vidas. Y en particular, ya en los 60s y en los 70s, se cuestiona muchísimo más, digamos, el orden de las cosas. Es decir, que si bien en la primera ola ya había como una reivindicación de los derechos y demás cosas, no necesariamente se cuestionaba todo pues realmente como el sistema patriarcal, ¿no? Como de alguna manera como el lugar que se le atribuye a las mujeres y a los hombres y demás cosas. No se cuestionaba, pues sí, como el orden realmente de la sociedad, mientras que ya en la segunda ola se comienza a cuestionar todas esas cosas y entonces se busca pues eso, construir un mundo alternativo, una sociedad más justa, una sociedad más libre. Y la tercera ola es aquella que se considera de los 90s. Inclusive hay quienes consideran que seguimos en la tercera ola. Yo argumentaría que sí habría una diferencia entre la tercera y la cuarta ola, que ahorita vamos a platicar al respecto. Pero bueno, entonces en esta tercera ola de los 90s ya estamos hablando un poquito más como con un lente interseccional. Es decir, que reconocemos que hay una diversidad de mujeres, ¿no? Con toda esta organización de mujeres que se lleva a cabo en distintos países, vemos que, pues, efectivamente no es la misma la realidad de las mujeres blancas que de las mujeres negras o asiáticas, no es la misma las realidades de las mujeres lesbianas que heterosexuales, etcétera, ¿no? Entonces, conforme vemos que esas realidades de mujeres son distintas y que vemos como la necesidad de atender las necesidades de cada una de estas poblaciones o como pues eso, ¿no? Como fragmentos de poblaciones, entonces se considera que estamos aplicando un lente interseccional, ¿no? La interseccionalidad en particular, o sea, surge de una abogada afroamericana, Kimberly Crenshaw, quien propone como este acercamiento para reconocer esas diferencias y poder actuar en consecuencia, ¿no? Que se implementen políticas públicas que reconozcan esta diversidad de mujeres y que entonces no se apliquen iniciativas, acciones que se piensan en como para beneficiar a las mujeres, pero que en realidad solo benefician a las mujeres blancas, heterosexuales, de clase media, etc. También vemos en los 90s que comienzan a haber varias conferencias internacionales que tienen, por ejemplo, como la conferencia de Beijing de 1995, que es a propósito de los derechos de las mujeres o como de las circunstancias en las que vivían, y entonces los países comienzan a comprometerse con agendas que tienen que ver con las reivindicaciones de los movimientos feministas, ¿no? Entonces vemos que todas estas décadas de acción de los movimientos civiles feministas llevan a que por fin los estados se comprometan, que firmen pues eso, ¿no? Compromisos ante el resto de los países y de Naciones Unidas para ponerle un fin a las violencias, para aumentar la escolarización de las niñas, para un mejor acceso a la salud, etcétera, etcétera. Y a la vez que vemos estos compromisos del Estado, también vemos una institucionalización. Es en los años 90 que surgen, por ejemplo, muchas organizaciones OSCs, pues, o sea, como organizaciones de la sociedad civil, que ya tienen un financiamiento y que con eso pueden trabajar, ¿no? Entonces, ya con esto vemos que se pasa de alguna forma como, pues eso, como de movimientos simplemente llevados a cabo con base de voluntariado, en cierta informalidad, a que se puedan conformar asociaciones civiles que tienen un presupuesto y que pueden pues, invertirse de manera muchísimo más completa en estas cosas, pero también la institucionalización puede desafortunadamente significar también algunos límites en cuanto a qué tan radicales pueden ser las reivindicaciones, ¿no? Ahora, como les comentaba, se podría considerar que existe también una cuarta ola, ¿no? Es decir que yo diría que sí hay una diferencia entre como, al menos el lapso de los años 2000, o sea, creo que sí diferencia un poco de lo que ocurrió en los años 90 a aquello que comenzó a ocurrir a partir de los años 2010. ¿Por qué? Porque particularmente con el Internet, obviamente ha cambiado la sociedad en muchas maneras y creo que precisamente los feminismos han sido impactados por esto, los movimientos sociales en general, ¿no? También hemos visto, por ejemplo, el movimiento de las vidas negras importan en Estados Unidos, que ha sido también muy impulsado por el Internet, o la primavera árabe, que también tenía mucho que ver con ello, ¿no? Entonces, lo que vemos en este nuevo fenómeno que podríamos llamar la cuarta ola, tiene que ver, diría, sobre todo con la cuestión de concretar los compromisos. Si bien vimos que gracias a la tercera ola los estados se han estado comprometiendo, que han estado firmando y diciendo que van a reducir la violencia, que van a aumentar la igualdad, etcétera, etcétera,
pues vemos todavía 2 décadas después que no se ha realizado, ¿no? Que no estamos viendo aquello que se supone que se prometió que se haría, y entonces ya hay como un empuje para que se concreten los compromisos, ¿no? También hay una cuestión de visibilizar la discriminación, entre comillas, invisible, ¿no? Yo creo que el mejor ejemplo para esto es todo lo que tiene que ver con el fenómeno de Me Too, en el sentido de que, pues, o sea, por ejemplo, visibilizar efectivamente las situaciones de abuso, de violencia sexual que se dan a cabo en los espacios privados y que no se habían visibilizado del todo, que justamente las víctimas no se sentían con la capacidad de hacerlo público, de comentarlo con otras personas, de trabajarlo colectivamente. Pero también, por ejemplo, en México se ha estado hablando mucho de los micromachismos, ¿no? O sea, como cualquier cosa, digamos, en estos comportamientos mucho más sutiles, muchísimo más cotidianos, pero que tienen todavía que ver con estas lógicas que son sexistas y discriminatorias de otras maneras. Entonces, visibilizar eso para decir, no, todavía no estamos en esa sociedad en la que se supone que desde los 90 deberíamos de estar construyendo para allá, pero todavía hay resistencias y entonces como que se abarcan. Y bueno, pues realmente una masificación, ¿no?, de los movimientos feministas. Precisamente este 8 de marzo de este 2022 también vimos una gran asistencia en la marcha de la Ciudad de México, pero precisamente la de 2020, que fue apenas una o 2 semanas antes de que se declarara la pandemia y que pasáramos a un encierro, pues vimos realmente una cantidad impresionante de personas manifestándose. Y entonces esta masificación, sí, definitivamente la podremos vincular a Internet, pero también, por ejemplo, les pongo esta imagen de Beyoncé, ¿no?, como en uno de sus conciertos donde pues, se declara como feminista, y recuerdo que sí causó conmoción en su momento, porque pues eso, ¿no?, como que cada vez más celebridades pop se reivindican como feministas y entonces hay una mirada distinta de la sociedad sobre las feministas, ¿no?, como que comienza a ser más favorable para las luchas. Antes de terminar esta sección, sí quisiera hacer hincapié en que, pues, sí hay feminismos en plural, en el sentido de que, pues, hay en realidad mucha diversidad interna, ¿no? Hay afrofeminismos, hay feminismos liberales, marxistas, decoloniales, radicales, antiespecistas, interseccionales, lésbicos, anarquistas, transfeminismos, feminismos queer. Y pongo en itálicas el de mujeres que luchan porque, pues, nuevamente, ¿no? No se nombran como feministas, pero tienen afinidades en el sentido de que son movimientos de mujeres que tienen una crítica al patriarcado, ¿no? Y como que, nuevamente, sí distinguirlas de los feminismos porque, pues, si no sería imponerles algo a lo cual se resisten, se oponen. Pero, pues, sí estamos hablando de una diversidad, pues eso, como ideológica, tienen distintos, o sea, como varios de estos se cruzan también, ¿no? O sea, como que no necesariamente tienen que ser antagonistas entre sí, pero pues tienen distintas visiones de cuáles son los orígenes de la discriminación enfrentada y cuáles son los horizontes a los cuales habría que moverse, ¿no? Entonces, eso. No voy a adentrarme mucho más en detalles, pero si quieren luego lo podemos platicar. ¿Por qué aún hay camino por recorrer después de, como nuevamente, ya siglos, ¿no?, de esta lucha? Pues vemos, obviamente, como ustedes ya saben, que hay varias problemáticas que persisten hoy en día, ¿no? Las lógicas sexistas perduran. Todavía vemos a legisladores, a gobernadores haciendo comentarios de todo tipo que tienen que ver acerca de las mujeres o su visión sobre las cuestiones de género y demás. A veces estas lógicas sexistas van a ser más disimuladas, más sutiles, a veces van a ser muchísimo más explícitas, ¿no? O sea, como que sí podemos ver, pues nuevamente, como comportamientos que podríamos muy fácilmente calificar como misóginos, pero, por ejemplo, un discurso que yo veo muy seguido es, como regresando a esto que les platicaba sobre el feminismo de la diferencia, por ejemplo, yo he visto como varios discursos que son más bien, que se oponen, por ejemplo, como, pues eso, como a los movimientos feministas, y que dicen, no, pues a ver, o sea, las mujeres finalmente sí tienen como estas facilidades naturales gracias a su cerebro, gracias a su corporalidad, gracias a cualquier cosa, que hacen que sean naturalmente mejores madres y que finalmente ese es su destino, ¿no? Como que es lo que les corresponde, y no necesariamente se va a hablar como con un lenguaje de que esto es lo que deberían de hacer y van a ser castigadas si no lo hacen, porque pues eso sonaría mucho más cruel, ¿verdad? Pero más bien van a seguir repitiendo esas ideas desde la idea de el cerebro de las niñas y de las mujeres naturalmente produce más hormonas que permiten que sean más dulces o como cualquier cosa que sean más capaces de brindar cuidados y cosas por el estilo. Esto es particularmente lo que llamamos la naturalización, ¿no? Es decir, que se busca que las diferencias entre hombres y de mujeres que vemos en la sociedad se justifiquen a través de nuestros cuerpos y que se establezca que en realidad es como
un destino al que no podemos escapar y que por ende las cosas deberían de permanecer como lo están. Y aunque no parezcan, o sea, en muchos casos como esta diferenciación de qué es lo que les corresponde a las mujeres y qué le corresponde a los hombres, podría ser presentado de una manera más igualitaria o como equivalente, es decir, como pues se vale que las mujeres se dediquen a la casa y se vale que los hombres se dediquen a lo público o a lo político, etcétera, y que ninguno de los dos, o sea, que ninguno valga menos que el otro, sino que son complementarios y demás, pues nuevamente muchas veces se va a presentar como de esa manera, ¿no? Como no para despreciar el trabajo de las mujeres, pero pues coincide que los lugares donde más podemos ver como acceso a recursos económicos, a recursos nuevamente como pues poder político y religioso y demás cosas, pues siguen siendo reservados para los hombres. Y entonces muchas veces, y no solo es una cuestión como de dominar en la sociedad, sino que también una cuestión, por ejemplo, de autonomía económica, que vamos a precisamente hablar de ello. Cuando vemos como impactos de estas lógicas, por ejemplo, en economía, ¿no? Todavía vemos cifras de que dentro de la población que sería capaz de trabajar, solo el 43% del total de mujeres que deberían de ser capaces de trabajar están, pues, como cuentan con un empleo, versus el 75% de los hombres, ¿no? Ahora, pongo en itálicas lo económicamente activas, porque también hay varios, corrientes feministas dentro de la economía que promueven el reconocimiento del trabajo pues, de cuidados familiares doméstico que realizan las mujeres, aunque no sea remunerado, pero que inclusive hay cálculos del PIB que producen, ¿no? Simplemente por el valor del trabajo que están efectivamente realizando. Entonces, cuando vemos este tipo de brechas, pues tiene mucho que ver con eso, ¿no? No son mujeres que están tiradas en la cama haciendo nada, sino que son mujeres que están realizando trabajo pues de cuidados y doméstico, pero que no es remunerado o que en todo caso no está dado de alta, no está formalizado, ¿no? Vemos también una cuestión de salud, por ejemplo, la reproducción vemos que sigue siendo responsabilidad de mujeres, la cuestión de los anticonceptivos, del aborto, sigue descansando en las mujeres y las demás personas que tengan capacidad de gestar, y también el acceso a la salud es complicado, ¿no? Zurich precisamente se dedica a los seguros y, o sea, sabemos que, o sea, seguimos viviendo, o sea, como en México es el acceso a la salud pública es complicado, ¿no? Si bien existen servicios, hay límites todavía y desafortunadamente hay un gran sector de la salud que es privatizado y entonces si no tienes los recursos económicos para poder pagar tu acceso a servicios de salud, como sucede, vemos precisamente que en economía, pues más de la mitad de las mujeres no cuentan con lo que consideraríamos como un ingreso fijo o demás, pues entonces significa que en muchas ocasiones van a ser dependientes y si no pueden, o sea, como quien les brinda quien les apoya, digamos, económicamente, no puede brindarles este acceso a los servicios de salud, pues entonces su salud obviamente se va a deteriorar. Y por supuesto la violencia, ¿no? Que es realmente uno de los temas más visibilizados en México, que como probablemente vieron el Zeppelin, ¿no? Que estuvo volando el 8 de marzo de 10 feminicidios al día. La cifra exacta son más bien de 10 mujeres asesinadas al día, precisamente porque los feminicidios son muy difíciles de contabilizar. Nuestro sistema de justicia no es particularmente técnicamente capacitado como para entender todas las circunstancias bajo las cuales las mujeres mueren o las personas en general, pero sí vemos esta cifra. Quizá luego, si alguien tiene la duda, muchas veces surge como la cuestión de, sí, mueren 10 mujeres asesinadas al día, pero ¿cuántos hombres y demás? Lo que hay que ver aquí detrás son las cuestiones, efectivamente, o sea, cuáles son las razones detrás de sus asesinatos o detrás de esa violencia y como quiénes la efectúan y demás. Otras cosas de violencia que vemos y que seguramente también han visto muy discutidas, pues es la cuestión de las violaciones, la cuestión de la violencia familiar, la violencia que vemos en los entornos escolares, por ejemplo, ahorita también con el internet vemos la cuestión del ciberbullying o como todas de la extorsión, la sextorsión, como dicen algunas personas, que tiene que ver con, por ejemplo, las cuestiones de las nudes o como de los packs, etcétera, ¿no? Y la difusión sin consentimiento de estas fotos. Y también, por ejemplo, la violencia en el entorno laboral, situaciones de abuso, de acoso, etc. Bien, ante ese panorama un poquito pesimista, ¿no? Bueno, no pesimista, pero pues es un poco difícil, sí, reconocer que todavía hay muchas brechas y como muchas circunstancias que son intolerables, ¿no? Entonces,
podemos mirar un poquito en el pasado y en el presente qué acciones ya se están tomando en torno a estas problemáticas, pero también qué podemos hacer, ¿no? A qué nos podemos sumar y demás. Por ejemplo, la cuestión de la educación siempre es, cuando hablamos de cuestiones de discriminación, etcétera, siempre se remite a la educación, ¿no? Así como de si nos educaran de una manera distinta, entonces la realidad sería distinta, ¿no? Y claro, o sea, tiene mucho que ver con las perspectivas que tenemos, ¿no? Acerca de nuestro mundo y que eso nos lleva a comportarnos de formas distintas. Pero por eso mismo es interesante que implementemos una perspectiva de género en los contenidos escolares. Cuando digo que se implementa una perspectiva de género, me refiero como sí, por un lado, por ejemplo, a la educación integral en sexualidad, que incluya un entendimiento de, o sea, cómo funciona el género, cómo funciona la discriminación, qué ideas podemos combatir, qué prejuicios, estereotipos, etcétera, qué tienen que ver con género, con sexualidad, etcétera, etcétera. Pero también, por ejemplo, podemos ver una perspectiva de género implementada en, por ejemplo, clases de historia, ¿no? Que veamos una historia que no sea 90% compuesta por hombres y que también veamos qué han estado haciendo, cómo han estado las mujeres participando en la historia como la conocemos, pero también qué realidades humanas han estado siendo como descartadas precisamente porque las llevaban a cabo mujeres y no hombres, ¿no? Entonces, eso sería, por ejemplo, perspectiva de género en los contenidos escolares, más allá de cosas más específicas como la educación integral en sexualidad. Y no es nada más una cuestión de cambios en la currícula o libros de texto, etcétera, sino que también se capacita al personal docente y administrativo, porque pues no, o sea, vemos que también hay muchas resistencias desde el propio personal y que muchas ideas son transmitidas desde ahí, entonces claramente también hay mucho trabajo que hacer. Desafortunadamente vemos que en educación, por ejemplo, la Secretaría de Educación Pública no implementa tantos cambios como se supone que México tiene el compromiso de hacer, pero pues algo se está haciendo. También está la cuestión pues, de la escolarización, ¿no? Y la diversificación de estudios. Es muy interesante porque en realidad no vemos brechas tan grandes entre hombres y mujeres respecto a los niveles de escolarización y en muchos casos inclusive llegamos a ver que las mujeres, nuevamente bajo ciertas circunstancias, pueden tener más años de escolaridad o pueden tener como más estudios y sin embargo llegan a trabajos menos remunerados o en general tienen menos ingresos que los hombres. Entonces, ¿qué vemos aquí? Por un lado está así, como la importancia de acceder a cuantos años de educación, de escolarización se desee, y entonces esto obviamente también se cruza mucho con las cuestiones de lo que se vive en los medios rurales, de la precariedad, o sea, obviamente no vas a estudiar más si necesitas ponerte a trabajar desde la primaria, ¿no? Entonces, como que ahí se necesitan otras cuestiones que tienen que ver con becas, con la accesibilidad de las escuelas, con generar generalmente mejores condiciones de vida para las familias, para que no haga falta que las personas empiecen a trabajar en edades tan tempranas. Y también está la diversificación de estudios. Aquí también vemos precisamente un efecto de género muy importante, en el sentido de que vemos que las niñas, que las adolescentes se dedican a estudiar ciertas cosas y quizá no otras, aunque también es interesante. Luego vemos que las mujeres a lo mejor sí se interesan en áreas como las ciencias, las matemáticas, robótica, etcétera, etcétera. Pero luego puede haber bastantes resistencias, por ejemplo, precisamente cuando son ambientes muy masculinos y que así quieren, o sea, como que así se construyen, entonces va a haber una resistencia a cuando las mujeres entran, ¿no? Precisamente como las cuestiones de las niñas en STEM, que así es como el acrónimo, pues vemos que aunque tengan el interés, aunque tengan los recursos, las ganas, etcétera, si llegan a un ambiente que les es hostil, entonces es mucho más difícil que terminen una carrera en ello a que se terminen como pasándose a otra, ¿no? Y también la educación en realidad no tiene por qué quedarse en las edades de la infancia o de la adolescencia. También, por supuesto, se puede educar a personas adultas y a la población en general, como en espacios como este, ¿no? Que es sensibilización en espacios laborales, en las calles también, ¿no? Se pueden hacer talleres, intervenciones artísticas o de otras índoles, ¿no? Como en los espacios callejeros. Y también en medios, o sea, vemos que cada vez más precisamente estas cuestiones se reportan de maneras distintas en los periódicos, o sea, como en los noticieros y demás cosas. Inclusive también en lo que vemos en películas y en series, en publicidad y demás, ¿no? O sea, como que la representación finalmente, o sea, lo que vemos, sí es susceptible de cambiar
cómo vemos, o sea, como cómo nos acercamos a estas temáticas y cómo podemos comportarnos al respecto. Y finalmente, pues saber que puede llegar a ser un círculo vicioso, ¿no? O sea, no es posible que si insistimos en que las infancias tengan una educación distinta, obviamente la educación que reciben en sus familias va a ser de mucho peso. Entonces, las personas adultas también necesitan un cambio en sus perspectivas, ¿no? Para que haya alguna especie de complementariedad. Otro de las áreas, entonces, que estábamos diciendo era lo de la economía y pues la división de trabajo. En el empleo formal, para evitar desigualdades que tengan que ver con como factores discriminatorios, sirve mucho poner como a transparentar, por ejemplo, en el tema de la brecha de salario. Sabemos que muchos tabuladores están definidos como en base a la experiencia que se tiene, en base a responsabilidades, calificaciones de la persona que está siendo empleada, etcétera, ¿no? Pero en todo caso, precisamente establecer tabuladores transparentes que tengan, ¿no? Criterios claros ayuda a que se eviten como factores de discrecionalidad, ¿no? Donde a lo mejor se podría pagar menos a una persona únicamente por características suyas que tenga, que pudiera ser porque es una mujer o porque es una persona con tez morena o demás cosas, ¿no? O sea, como que mientras más quede, digamos, objetivo cuánto se le paga a alguien o cómo funciona el sistema de ascensos y de promociones y demás, menos es probable que haya factores de discriminación. Otra de las medidas son las famosas cuotas de género, muy polémicas, pero que pues pueden ayudar a empujar precisamente como a llegar a, pues eso, ¿no? Que haya más puestos de responsabilidad que estén llenados por mujeres y demás. Y eso pues puede ayudar a que, o sea, igual y no tendría que ser necesario más adelante, pero pues sí, en lo que vemos que hay como grandes desigualdades, las cuotas pueden ayudar a que haya una mayor distribución del poder, de las responsabilidades dentro de una organización, y eso puede ayudar a que se genere mayor igualdad de género dentro de este espacio. También está la cuestión de los incentivos educativos. Esto, por ejemplo, regresando al tema del STEM, pues vemos que si vemos, o sea, por ejemplo, o en una misma organización, ¿no? Si vemos que hay una concentración de hombres en ciertas áreas de la organización y que también resultan ser mejor pagadas, entonces a lo mejor podríamos ver si se pueden ofrecer incentivos educativos para que las mujeres que están ya sea trabajando en esa organización o que estén interesadas en hacerlo, puedan tener becas o puedan tener como un espacio o como tiempo para que puedan estudiar y que puedan tener acceso a esas calificaciones que les permitan acceder a sus trabajos, ¿no? Hay algunas empresas que hacen ese tipo de cosas. Y los permisos de parentalidad, que tengo entendido que ya lo implementaron en Zúrich, pero, pues, por ejemplo, no esperar que nada más haya permisos atribuidos a las madres que acaban de tener un bebé y que no a los padres, porque entonces los padres no van a tener, o sea, si ni siquiera tienen el permiso por parte de su trabajo, pues menos se van a ocupar de sus bebés y entonces esta responsabilidad descansa en las madres y eso también se vincula a que se discriminen a las mujeres a la hora de contratarlas por miedo a que se vayan a embarazar y que pidan un permiso, etcétera, ¿no? También está de manera más, como dando un paso para atrás, como el reconocimiento del trabajo del hogar y de cuidados. Y esto también se puede dar de muchas maneras. Por un lado está la formalización, ¿no? No sé si ustedes ya conozcan, pero hay varias iniciativas que pues sí te ayudan a generar un contrato formal con las trabajadoras del hogar para que gocen del IMSS, ¿no? Así como de prestaciones y demás cosas. Y que no estén en una situación precaria, sin contrato, como suelen estarlo la mayoría del tiempo. Algunos países proponen apoyos económicos para las amas de casa, por ejemplo, precisamente considerando como, pues eso, ¿no? Que están realizando un trabajo que inclusive de alguna forma contribuye al PIB de la nación, pero pues si no está siendo remunerado como por sus propias familias en este caso, pues que precisamente el gobierno pueda darles algún apoyo. Esta medida llega a ser un poco polémica, porque a veces se teme que esto desincentive el trabajo, digamos, el empleo formal de las mujeres, pero pues es una de las medidas que se han estado tomando, ¿no? Y, por ejemplo, en México, precisamente la actual administración ha estado promoviendo mucho de un sistema de cuidados, precisamente considerando como pues la distribución desigualitaria de los cuidados en las familias mexicanas y cómo esto descansa principalmente en las mujeres.
el sistema de cuidados que se quiere implementar desde el gobierno. Entonces buscaría que esa carga esté mucho menos descansando sobre las mujeres y que por ende tengan más libertad para dedicarse a aquello que ellas desean. Y regresando un poquito a lo que se puede hacer desde las empresas y como desde el mundo laboral, pues varias medidas que tienen que ver con un mejor manejo entre lo laboral y lo familiar o lo privado. Que sea, por ejemplo, horarios que sean como atentos a las realidades de quienes tienen familias, particularmente niños, niñas como menores y que necesiten ir a la escuela, ¿no? Entonces que tengan que salir a ciertos horarios o demás cosas. Las cuestiones de home office que también pueden facilitar, ahorita con la pandemia pues llegamos a hacerlo por otras circunstancias, ¿no? Pero o sea, el home office puede ser beneficioso, o sea, depende nuevamente como de las realidades de cada persona, pero para algunas personas puede facilitarles mucho como la cuestión del cuidado, ¿no? De las personas que están en casa. Y las guarderías, algunas empresas, por ejemplo, implementan servicios de guardería dentro de sus oficinas para que las personas que tienen hijas pequeñas los puedan llevar al espacio laboral y que no se compliquen tanto con el pago de una guardería privada como pues, con el transporte o demás cosas, ¿no? Entonces, esas son algunas de las medidas que llegamos a observar. También, por ejemplo, la adaptación de espacios que sean como amigables con las infancias, ¿no? Y que se puedan recibir ahí mismo en el espacio de trabajo. Ahora sí que depende de las posibilidades de cada espacio. En salud, yendo un poquito más rápido, pues por ejemplo todavía se hablan cuestiones de salud sexual, ¿no? Ahorita recién pasó una ley de menstruación digna para, por ejemplo, eliminar los impuestos en los productos de gestión menstrual, ¿no? De higiene menstrual. Todavía se está posicionando el tema de la violencia obstétrica, el tema del aborto, que vemos que se ha estado despenalizando en más estados, el acceso a los anticonceptivos, que por ejemplo también ya se están desarrollando algunas opciones para hombres, ¿no? Para que precisamente la carga no dependa de las mujeres o de las personas con capacidad de gestar. Otra también es que en la salud todavía pues se están considerando algunas necesidades particulares, ¿no? Precisamente en Balance que trabajamos con la salud sexual en amplio, pero del programa que yo coordino, que se enfoca en mujeres que se relacionan con mujeres, pues también ver esas necesidades específicas, ¿no? O qué sucede con la población trans y los accesos de salud médica que requieren para transicionar de género, si así lo desean. Y también, por ejemplo, la cuestión de la salud mental, que se ha estado posicionando más en los últimos años, pero que todavía tiene camino por recorrer. Y pues reconocer que tiene una importancia, que necesita ser atendida, que necesitamos acceso a ella, que desafortunadamente sigue siendo un servicio muy privatizado. Entonces, eso. Y que también en estos contextos donde hablamos tanto de la violencia de género, pues saber que también la salud mental pues está impactada y requiere mucho, o sea, en muchos casos requiere terapia, ¿no? Como el poder sanar después de un episodio de violencia. Y ya por último, pues la violencia, vemos que hay medidas como los refugios, ¿no? Que todavía llegan a batallar en varios sentidos para tener suficientes recursos. También vemos que existe trabajo con masculinidades y otras formas de intervención para la cultura de la paz. Entonces esto puede ser también como en espacios donde vemos mucha violencia por otras razones. Sabemos en México que obviamente el género no es la única razón por la cual vivimos en tantas circunstancias de violencia. Pero eso, ¿no? O sea, como que se puede trabajar con masculinidades, niños, adolescentes, hombres adultos y personas mayores también, por supuesto. Y pues eso, ¿no? Como que qué más se puede hacer para generar una cultura de la paz. Y todavía, pues, implementar mecanismos para la prevención, atención y reparación a situaciones de violencia y de conflicto, ¿no? Esto también lo vemos en espacios laborales, o sea, siempre como la cuestión de cuál va a ser el protocolo en caso de que haya una situación de violencia entre personas que están ahí compartiendo el espacio, cómo se va a atender a las víctimas, cómo se va a reparar lo que está ocurriendo, ¿no? Y no se trata, o sea, muchas veces nos quedamos en una cuestión de castigo, ¿no? Así como de castigo a quien haya perpetrado la violencia, y puede ser muy catártico, pero pues muchas veces no, reparar muchas veces nunca vamos a regresar a como estábamos antes de la violencia, y por eso es muy importante enfocarnos en la prevención. Pero la reparación pues también puede significar, ¿no? Puede ser como un apoyo económico, puede nuevamente vincular como a acceso a terapia y demás cosas, ¿no? Y digo de violencia y de conflicto, porque pues también pueden surgir varios conflictos que quizá no son del todo violencia, pero de todas formas sí requieren una resolución adecuada, ¿no? Y que también es importante atenderlo. Ya para terminar, ¿qué podemos hacer como individuos, ¿no? O sea, sí podemos incorporar un poco todas las problemáticas que acabo de decir, y en ese sentido, pues es importante eso, ¿no? O sea, que tengamos conciencia
de estas realidades, de estas problemáticas y de algunas formas en las que podríamos atenderlas para tener un cambio de perspectiva que se refleje en lo cotidiano. Es decir, que a la hora de que hagamos comentarios con otras personas, que estemos teniendo una conversación con nuestra familia, con amistades, con colegas, etcétera, o a lo mejor que en nuestro trabajo se refleje precisamente qué mirada tenemos sobre ciertas problemáticas. Por ejemplo, a veces trabajamos con agencias de publicidad desde balance, ¿no? Entonces, ¿qué se va a representar en esos comerciales que van a hacer, en esas campañas digitales? Ustedes como agencia de seguros, pues también aquí hay una cuestión de qué realidades estamos contemplando, ¿no? Como qué división vemos, qué necesidades consideramos y qué vamos a, pues eso, qué decisiones van a impactar, pues cómo se maneja una cosa u otra, ¿no? Entonces, pueden, pues, todos estos cambios cotidianos podrían parecer poca cosa, pero sí van a cambiar nuestras realidades poquito a poquito, ¿no? O sea, como realmente no es lo mismo, seguramente ustedes se acuerdan de algunos comentarios que habrán recibido o escuchado durante su infancia o durante su adolescencia, que hayan visto en la tele o cualquier cosa, y que de alguna forma eso estuvo influenciándoles, que les impactó, que les enseñó cosas acerca del mundo. Pues es lo mismo, ¿no? Todavía tenemos la oportunidad todos los días de tener ese tipo de impacto. Esta responsabilidad se duplica, se multiplica, inclusive muchas veces más, cuando precisamente tenemos puestos de toma de decisiones, que supervisamos o tenemos liderazgo en equipo, porque esa manera en la que nos dirijamos a nuestro equipo, que pongamos expectativas en estas personas, y obviamente las decisiones que tomemos, pues van a tener un mayor impacto en el mundo. Y, por supuesto, pues, o sea, insisto que necesitamos tener un acercamiento integral, ¿no? O sea, si bien podemos tener como todas estas ideas en nuestra cabeza, sí podemos considerar que, por ejemplo, si buscamos una mayor igualdad en el espacio laboral y decimos como, no, pues es que las niñas no están aprendiendo a que tienen derecho a dedicarse a estas cosas y demás, pues es cierto que hay algunas cosas que se van a salir de nuestras manos, pero a lo mejor podemos influenciar a otras personas en nuestras vidas. A lo mejor tenemos hijas, sobrinas, primas, hijas de amistades o demás cosas, a quienes a lo mejor sí les podríamos acercar los recursos para que, si les interesara dedicarse a eso, pues tengan la manera de hacerlo y que no estén limitadas por otras circunstancias, ¿no? Entonces, básicamente sería eso, ¿no? O sea, como que podemos influenciar desde distintas áreas de nuestras vidas. Y ahora sí, cierro la presentación para que podamos discutir, para que puedan compartir dudas y sobre todo también para que Pati pueda compartirnos lo que nos iba a compartir a principios de esta sesión. Entonces, voy a poner fin a la presentación y cierro el micrófono. Muy bien, gracias Sofía por toda esta enseñanza. Creo que nos llevamos muy buenos aprendizajes y de hecho quiero leer de manera muy rápida algunos comentarios que tenemos aquí en el chat. Aide Zamorano nos comenta, coincido, creo que cada feminismo atiende a un tipo de violencia. Habrá tantos feminismos como respuestas contra el patriarcado, un poco de lo que platicábamos al inicio. También nos dice, el IMCO dice que las tareas de cuidados equivale a 2.500. De hecho, hay una postal muy interesante con algunos indicadores que seguramente les estaremos compartiendo ahí a través de Workplace, para que ahí estén al pendiente con todo esto que platicó el día de hoy Sofía, que creo que puede hacer mucho refuerzo a esta información. De manera anónima nos dicen, hola, muchísimas gracias por la información compartida. Con ella he ampliado mi conocimiento sobre el tema. Muchas gracias. Nuevamente nos comenta Aide, fomentar la corresponsabilidad de cuidados desde el centro de trabajo es sumamente relevante, pero no solo para el nacimiento de los hijos, hijas, sino para todas las etapas de la vida. Gracias ahí también por los comentarios de Aide. Y hay una pregunta, tocando el tema de masculinidades, ¿tienen planeado alguna plática para los compañeros? Esta aquí, si quieren de una vez, yo la respondo. Durante este mes, que es el mes de la mujer y también que tratamos temas de equidad de género, vamos a tener un panel el 23 de marzo, que es miércoles por la mañana, donde vamos a tener varias invitadas y justamente también vamos a platicar un poco acerca del rol del hombre en estos temas de equidad de género. Adicional a las actividades que vamos a tener durante este mes, como lo comentaba a un inicio, queremos que esto ocurra también de manera gradual durante el año, entonces seguramente durante el segundo semestre estaremos trayendo algunas pláticas sobre masculinidades y que también nos involucren mucho más de cerca con nuestro rol como hombres en estos temas. ¿Sale? Entonces espero haber ahí respondido a la pregunta. Si alguien tiene alguna otra pregunta o comentario, con gusto lo podemos atender. Y si no hay más,
Déjame ver por acá de manera rápida. Si alguien tiene alguna pregunta, duda para Sofía, con gusto de una vez la checamos. Nos dice Guille Girard, muy interesante la presentación, muchas gracias. Gracias, Guille, por tu comentario. Vamos a ver si por acá tenemos algo más, ya para pasarnos con el cierre de Patti. En efecto, hay un largo camino social y cultural para la reivindicación de los derechos de las mujeres. Creo que importaría también reconocer a los hombres que contribuyen con su masculinidad positiva, totalmente, ¿no? Creo que es un papel tanto de hombre como mujeres y es lo que queremos fomentar dentro de estos foros y dentro de toda la cultura de Zúrich. Bueno, pues esos son los comentarios. Muchas gracias a las personas que participaron, a todos los conectados en la sesión de hoy. Y bueno, sin más, me gustaría pasar el micrófono a Patti, que pues va a cerrar este foro justamente con la pregunta que nos hacía Sofía de inicio, ¿no? ¿Qué podemos hacer como individuos? Desde nuestro lado, ¿qué podemos hacer? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? ¿Qué es lo que hemos hecho? Y también que Patti nos pueda compartir acerca de su experiencia e historia, de cómo ha enfrentado todos estos temas también de manera cultural en la organización y cómo le ha beneficiado a ella para que todos y cada uno de nosotros y nosotras nos llevamos algún buen aprendizaje. Así que sin más, agradecer a Sofía Poiré por la presentación del día de hoy. Creo que fue una presentación muy buena. Gracias, Sofía. Y bueno, sin más, le paso el micrófono a Patti. Mil gracias. Buenas tardes a todos. Pues bueno, a todos nos tenemos que adaptar y ahorita estaba yo invitada a este foro para abrirlo, pero bueno, me toca cerrarlo por algunos temas técnicos, una disculpa. Primero que nada, déjenme presentarme para los que no me conocen. Patricia González, soy la encargada del área de servicios operativos. Tengo en esta empresa 22 años. Y yo no soy una experta en temas de equidad. Yo el día de hoy lo que quiero platicarles es, digamos, como mi experiencia propia. ¿A qué me he enfrentado y cuáles han sido mis desafíos personales y profesionales a los que me he enfrentado al ser mujer a lo largo de mi vida? Primero que nada me voy a ir un poquito, o un muchito, a los tiempos de mi infancia, porque yo recuerdo que mi padre me decía, Patti, tienes que estudiar porque no sabes qué oportunidades puedas tener en la vida, ¿no? Entonces yo recuerdo a mi padre, que ya no está conmigo, pero agradezco enormemente que me haya abierto esa posibilidad y me haya apoyado de estudio, porque justo ahí empieza un tema de equidad. El que no te digan, te vas a casar para que te mantengan, ¿no? Entonces, pues estudié, mi tercer trabajo fue aquí en Zúrich. Cuando yo entré a trabajar era soltera, con planes de casarme. Y bueno, pues cuando ya encargamos a nuestro primer hijo, de esto hace 20 años, empezó una serie de conflictos internos de si debía seguir trabajando o no, o debía ser mamá a tiempo completo. Déjenme decirles que los comentarios de las personas a mi alrededor de repente me hacían cuestionarme esa decisión, con preguntas como, ¿y con quién lo vas a dejar? ¿Quién te lo va a cuidar? ¿Y si se te enferma, qué vas a hacer? Entonces, en mi inexperiencia, pues viene la duda, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Y este es el punto en el que yo quiero que si ustedes se encuentran en ese momento de indecisión, ¿qué camino seguir? Yo les voy a decir que yo obtuve mi respuesta al momento de preguntarme, ¿para qué quiero seguir trabajando? Puede que tú digas, quiero seguir trabajando, pero cuando te preguntes, ¿para qué? Cuando tengas esa respuesta, seguro se te va a clarificar todo. Yo recuerdo que veía a mi padre llegar a la casa a hablar de su trabajo emocionado. Y me sentía tan orgullosa de sus logros y de sus avances. Mi padre, abogado de profesión y 30 años dedicado a ser maestro en la Universidad Autónoma de Nuevo León, yo decía, yo estoy orgullosa de mi papá, ¿no? Y él se sentía contento en su trabajo y yo quiero ser así. Entonces, cuando nace mi hijo, yo dije, bueno, yo quiero que mis hijos se sientan orgullosos de mí también. Encontré mi para qué. El decir, yo también quiero crecer, yo quiero ir avanzando, y se conjugaron dos cosas, mi para qué y la fortuna de trabajar en esta compañía, porque esta compañía nos da oportunidades a todos. Claro, para eso tú tienes que quererlo. Hazte de redes de apoyo. La palabra sororidad, que ahora estamos utilizando mucho, pero que significa justo eso,
redes de apoyo en las que te puedas tú descansar, ya sea personales, mi madre hermosa que me cuidó a mis hijos siempre, ¿no? Mi hermana que a veces me echaba la mano para ir a mis hijos a la escuela, ¿no? Compañeros de trabajo, que si tenía que ir a algún evento de la escuela, me cubrían en el trabajo. O sea, es una red de apoyo la que tenemos que buscar, pero siempre y cuando nosotros tengamos claros qué queremos. Y es en donde yo te invito a ti que nos estás escuchando el día de hoy, a que busques ese para qué. Y ese te va a dejar absolutamente claro qué es lo que necesitas hacer. Yo les agradezco enormemente que estén participando con nosotros el día de hoy, pero antes de decirles por hoy gracias, quiero hacerles dos invitaciones. La primera, como ya lo dijo Mike, el próximo 23 de marzo tendremos otra plática que se titula El rol de la mujer profesionista en la pandemia. Un tema súper interesante que también Zurich nos traerá. Y bueno, pues también recordarles que se encuentra ahorita activa la colecta de productos de higiene personal y limpieza para mujeres de Casa de las Mercedes. Entonces, no lo olvidemos, cooperemos. Ha sido un gusto para mí estar con ustedes el día de hoy y mil gracias por su asistencia. Que tengan buena tarde.